Buenas noches a todos los espectadores de un programa más de Izquierda Socialista Conversa, El Mundo contra la Pandemia. Nuestra entrevistada de hoy será Sonia Urrutia. Ella es secretaria general de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral de El Salvador, FESTRAJUSAL, y además es secretaria de Organizaciones y Estadísticas de la Junta Directiva General del Sindicato General de Trabajadores de la Industria del Transporte y Afines de El Salvador. Además, la compañera es de profesión abogada. Compañera Sonia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí decimos bien. Muchas gracias, ¿verdad?, por permitirnos y ahí disculparnos porque tuvimos unos 10 minutos de retraso. Agradecerte a ti por permitirnos el poder quizás dirigirnos a todos los compañeros que pues tienen la oportunidad de sintonizarnos a través de este medio. Quizás enviarles un saludo cordial, un abrazo fraterno a cada uno de los compañeros que nos están sintonizando, ¿verdad? Que reciban un cordial saludo en nombre de la Federación Sindical de Trabajadores para la Justicia Laboral del Salvador, FESTRAJUSAL. Muchas gracias, compañera, por ese saludo. También un saludo de parte de nosotros, de Izquierda Socialista, los espectadores y del pueblo peruano. Compañera, para Perfecto. iniciar la entrevista, cuéntenos un poco más de acerca de El Salvador para contextualizarnos e ir acercándonos luego ya al tema en sí de la pandemia. ¿Cómo se encontraba El Claro. Salvador antes de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia, definitivamente, acordémonos de que El Salvador pues estuvo gobernado por 10 años por la izquierda, en el cual podemos decir que se lograron muchas cosas positivas, especialmente para las familias más necesitadas. Luego, gana las elecciones Nayib Bukele, una persona de ultraderecha, en el cual desde que él llega, pues definitivamente llega a desarticular todas aquellas instituciones que el FMLN había creado, que venían a transparentar los fondos que los gobiernos utilizan. Algo que no se había hecho durante 20 años, que el país había estado gobernado por la derecha. Sin embargo, el FMLN logra crear estas instituciones para transparentar. Luego, él desarticuliza estas instituciones y hace despidos masivos de los empleados públicos. Actualmente tenemos 8,000 empleados públicos que están en la total miseria, podemos decir. Pues desde un inicio yo creo de que el presidente dio pues que era un personaje dictador, ¿verdad? Eso era cuando estábamos antes de la pandemia. Pero definitivamente quizás hablar un poco de nuestra historia, ¿verdad? De El Salvador, un poco así en términos generales, pues El Salvador, una república eh, del Salvador oficialmente república, es un país soberano de América Central ubicado en el litoral del Océano Pacífico. Actualmente se cuenta con una población de 6.765.753 habitantes. Su territorio está organizado por 14 departamentos, 35 distritos, 262 municipios de la ciudad de San Salvador, la capital, pues el área metropolitana, incluye 14 municipalidades cercanas y concentra la actividad política y económica de la República de El Salvador. Las ciudades más principales de El Salvador, Santa Ana, San Miguel, que son los ejes principales de este país, ¿verdad? Y pues, si podemos ver en la historia durante la conquista, pues hablemos de la conquista de América y más específicamente de las tierras salvadoreñas. Se llevaron a cabo durante una serie de luchas contra los nativos de acá de El Salvador, para luego fundar poblaciones españolas que se encargaran de mantener dominada la región. En 1525, Pedro de Alvarado envía grupos españoles
al mando de González de Alvarado con órdenes expresas de que fundase en estas tierras una villa con el nombre de San Salvador, ¿verdad? Será hasta 1528 que se refundará la villa de San Salvador en el Valle de las Bermudas, a 8 kilómetros al sur del poblado indígena de Suchitoto, ¿verdad? Y pues prácticamente, finalmente, el nombre oficial de este país centroamericano se consolida como República del Salvador, producto de la unión de diferentes provincias del país centroamericano, que se consolida como República del Salvador. Y es así como pues hoy somos una república soberana, ¿verdad? Así de grandes rasgos, quizás en términos generales, porque tenemos una hora para quizás explicar más sobre un poco la historia de nuestro país y también quizás hablar un poco sobre las luchas que hemos tenido, que ha tenido El Salvador, que ha llevado a más de un siglo, proceso que cortó la vida de 75,000 familias que perdieron la vida, pero que podemos decir que esto significó cambios en las condiciones laborales, es así como en la remuneración por el trabajo prestado, así como surge la lucha en 1860, surgen las sociedades mutualistas formadas por artesanos y campesinos, que años después se constituye en la Confederación Obrera del Salvador. Dicha confederación fue fundada en 1914. Esta confederación ejerce una importante labor y que era en mantener la unidad obrera del país, hasta denominarse como sindicatos en 1924. Bueno, en 1924 se agrega la Federación Regional de Trabajadores del Salvador y posteriormente la Confederación Obrera, ¿verdad? Se unen y juntas inician una plataforma internacional y igualmente organizan la Asociación Gremial del país. En medio, podemos decir, en medio de una gran crisis, inician las demandas que se habían logrado a través de protestas, mitines, a través de huelgas. Estas fueron interrumpidas por la represión militar que había en ese entonces, por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien prohíbe las agrupaciones sindicales. Pues muchos sindicalistas en ese entonces, líderes, fueron fusilados, encarcelados. La misión de la Organización Obrera y Campesina la relevan hasta los años de 1945, donde la Unión de Trabajadores Ferrocarrileros y la Unión de Trabajadores, estos lograron, digamos, los primeros reconocimientos legales de los sindicatos a partir de 1980, una etapa que creo que conocida a través mundialmente, una etapa muy álgida y de convulsión política del país que desembocó en una guerra civil. Los sindicatos sufrieron persecuciones, secuestros, y muchos murieron por acompañar pues la causa del pueblo y de los trabajadores. Muchas veces fueron atacados por balas represivas del ejército, con la que fue el atentado, que creo que todos conocemos, el atentado que se da el 31 de octubre de 1989 de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños FENASTRAS, ese atentado que hoy por hoy es conocido a nivel mundial, donde mueren 10 sindicalistas que perdieron la vida. Posteriormente a la firma de los acuerdos de paz en 1992, pues el panorama legal de la Organización de los Trabajadores tuvo, se puede decir, un reconocimiento constitucional de la Organización de los Trabajadores y aprobado por instancias como es la Organización Internacional de los Trabajadores, OIT, y que desde ahí pues se define el derecho a la libertad sindical como un derecho humano fundamental y un indicador
de la verdadera democracia en nuestros países. Y esto genera impacto a nivel mundial, ¿verdad? Pues así quizás un poco de lo que es en grandes rasgos nuestra historia, digamos, que el papel que ha venido jugando las diferentes organizaciones sindicales, organizaciones sociales de la clase trabajadora. Pues lo mencionaba al inicio, creo que con la llegada, después que se firman los acuerdos de paz, bueno, el FMLN se declara un partido político y el FMLN gana un periodo, el 2009, 10 años que estuvo gobernando, en el cual desde que se crea como un partido político, se ha caracterizado por establecer políticas públicas que ayudan especialmente y que van a beneficio de los más pobres de nuestro país. Y pues luego gana las elecciones el FMLN con Mauricio Funes. Igualmente, Mauricio Funes está en Nicaragua. Se levanta un juicio contra de él, un juicio que aparentemente hasta este momento no se le ha comprobado, un juicio en el cual podemos mencionar similar a lo que le sucedió a Lula Silva de Brasil, ¿verdad? Un juicio basado en mentiras, como lo que sabe hacer la derecha, el gran capital. Luego gana otro periodo la izquierda con el profesor Sánchez Serén. Igualmente podemos decir que sacaron políticas públicas donde muchos salvadoreños se vieron beneficiados con lo que se creó. Se creó mucha ayuda para el pueblo salvadoreño. Es así como, bueno, se pierden las elecciones, ¿verdad? No podemos decir que esos 10 años, pues el FMLN no cometieron errores. Probablemente sí, pero que no podemos comparar lo que en estos 10 años de experiencia no podemos comparar con anteriormente con las derechas que gobernaban estos países y hoy que estamos en la actualidad, que nuestro país está siendo pues gobernado por un personaje de ultraderecha, especialmente fascista, en el cual ha llegado, desde que llega, desarticuliza todas las instituciones que el FMLN creó para transparentar, para manejar muy bien los fondos del Estado, en el cual él quita todas las instituciones para que no tuviera tropiezos, ¿verdad? Y así hacer con los fondos nuestros del pueblo lo que se les dé la gana. En ese sentido, podemos, en este momento, podemos hablar, pues, de la coyuntura de la prepandemia, ¿verdad? Porque si Compañera, hablamos que, ajá, digan, sí, compañera, digan. esta etapa histórica de estos años que gobernó el FMLN en El Salvador, quisiera preguntarle un poco más sobre, ya que fue un gobierno que amplió el acceso a derechos de todos los salvadoreños y ha tenido políticas públicas que imagino hasta ahora han permanecido a pesar de, algunas me imagino han permanecido a pesar de la desarticulación que menciona que ha hecho el presidente actual Bukele. ¿A qué asocia, a qué atribuye el hecho de que haya habido este cambio de gobierno, el hecho de que haya ganado finalmente Bukele? Factores internos, ¿qué análisis, qué especie de balance tienen acerca de esta, bueno, de esta derrota electoral? Sí, mire, podemos decir que un factor que determina el por qué gana las elecciones Bukele es que muchas personas no salieron a votar. Ese fue un factor que fue favorable a que él ganara la presidencia.
Y otro factor es que prácticamente Bukele tiene aquellos jóvenes, pero aquellos jóvenes que no se instruyen, o sea, que no leen, pero que hoy en este momento, si hablamos en este momento, muchos que le dieron el voto a Bukele en este momento están arrepentidos por haberle dado el voto y lo han dicho públicamente, que le piden perdón al pueblo, ¿ya? Porque se equivocaron con darle el voto a este sujeto que es un dictador totalmente. Correcto, compañero. Es una situación similar a la de otros países, ¿no? A la de Brasil, Correcto. comentaba que es similar, incluso similar a la de Argentina, ¿no? Donde después también salieron a aquellos que apoyaron a Macri, salieron después a repudiar las decisiones que tomaba. Claro, Compañera, claro, yo creo acerca que de Bukele, eh, por distintas redes sociales, por WhatsApp sobre todo, han estado llegando incluso a nuestro país videos con extractos de discursos del presidente Bukele, donde si uno solamente ve ese video corto de 2 minutos o 3 minutos, donde él este, habla haciendo mensajes de poner en vereda, ¿no? A empresas privadas, a decir que no van a hacer lo que quieren, que deben respetar al pueblo, que las instituciones como hospitales se deben hacer con mejores materiales y no con materiales baratos. Ese tipo de mensajes, a ustedes los salvadoreños, ¿qué les parece? Porque a simple vista, sin un análisis extenso, pareciera que Bukele gobierna para el pueblo. Sin embargo, ¿cuál es la opinión de ustedes? sí, es que definitivamente yo creo que ahí es, cuando usted menciona eso, creo que es la razón de ser por el cual muchos le dieron el voto, porque simplemente se dedicaron a ver los discursos bonitos, pero atrás de ese discurso era otra realidad. Es así como en este momento, cuando él sale hablando en la televisión, sabemos que todo es mentira lo que él está diciendo, porque atrás de eso es otra cosa lo que él está haciendo. Bueno, si hablamos sobre la coyuntura de la prepandemia, donde él, cuando ya otros países habían cerrado, ¿verdad? Porque ya les había llegado el COVID, luego él inicia cerrando el aeropuerto, cerrando fronteras. Pero ¿qué sucedió? Todo el mundo lo veía. Ah, bueno, los está cuidando, decíamos el pueblo, mucha gente, nos está cuidando el presidente. Pero ¿qué sucede? Cuando ya empiezan a, 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 a llevar a los centros de contención, las personas que venían de fuera y las personas internas de acá las metían en esos centros de contención sin ningún protocolo. Entonces, los principales que salieron infectados fueron los centros de contención y luego, cuando él ofrece $300 a cada a una persona por familia. Él convoca a los senades y se hacen aquellas grandes aglutinaciones del pueblo salvadoreño en busca de que le entregaran esos $300. Y bueno, los convoca y no le dieron los $300. Entonces, ¿qué es lo que era más publicidad? Pero una publicidad para Terrible. él, para que dijeran que todo lo estaba haciendo bien, pero totalmente era falso, en el cual pues consideramos que el país aquí no hubo una coyuntura de la prepandemia, no se preparó a la ciudadanía en la economía para enfrentar la fase de expansión del COVID, nunca se definieron políticas de salud pública, de contención. Prácticamente no existió una estrategia de adquisición, de mejoramiento y despliegue de esa distribución y de ese uso de la infraestructura médica y personal médico. Es así como los primeros que salen infectados, bueno, son los médicos. Y aquí muchos denunciamos que ya teníamos el COVID encima, donde ya se habían infectado los que estaban en los centros de contención e inclusive ellos mismos del gobierno decían,
le decían a la gente, no salgan, porque si no van a ser llevados a estos centros de contención y se van a ir a contagiar. Ellos mismos lo decían, que eran los focos de Qué contagio. sinvergüenza. Y en el cual, creo que esto es bien importante decirlo, a la policía y a la Fuerza Armada. Era obligatorio que llevaran por patrulla 2 personas. A 2 personas. Era obligatorio y en la patrulla que no lo llevara era sancionado. Y muchos, oiga bien, estaban denunciando que algunos policías y militares habían sido hasta torturados porque no cumplían con lo que Bukele en ese momento estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces nosotros lo manejamos, que el principal responsable de que el COVID aquí se expandiera ha sido el gobierno. ¿Por qué? ¿A quién más le convenía? Al gobierno, porque iba a ser un medio para poder robar, qué es lo que en este momento están haciendo. Y si revisamos las redes sociales, ahí podemos ver todas las denuncias de la ciudadanía que hay en contra de este gobierno. Sobre eso, compañera, bueno, sabemos que este presidente anunciaba grandes obras, ¿lo estaba haciendo con los recursos del Estado o se está endeudando por millones de dólares con entidades internacionales? Claro, lo está haciendo por medio de eso, pero lo que tengo entendido en este momento es de que la relación internacional sí le aprobaron ciertos millones, pero que él mismo ha cerrado puertas. La internacional ya no le quiere prestar por lo mismo que se ve. En donde muchos del gobierno dicen, incluso el mismo Bukele dice, mi función es a honoren, mi familia la tengo a honoren, cuando debajo de la mesa se ha descubierto que jurídicos de casa presidencial están ganando $16,000. Entonces, son salarios extraordinariamente grandes, ¿verdad? Inclusive se sabe de que las personas del restaurante que brinda la comida para los que están en centros de contención, uno de ellos es el hijo de Tony Saca, un expresidente de acá que está preso, ¿verdad? O sea, todo para nosotros, El Salvador, en Nayib Bukele especialmente, de la pandemia se ha aprovechado y se está haciendo de sus negocios, ¿verdad? Para nosotros eso es grave, puesto que sabemos que esta crisis que en este momento estamos viviendo es una crisis profunda de los últimos 100 años, se puede decir, la cual expresa una caída de la producción, del comercio, del consumo, de las ganancias empresariales y de la inversión pública y privada. Pero la gravedad de esta crisis es de que cada país dependerá de sus fortalezas y debilidades en las diferentes estrategias que cada gobierno utilice. Pero lo más grave que nosotros vemos acá, El Salvador, y yo creo que nosotros somos un país que estamos más fregados, creo yo, porque no vemos realmente que haya un plan, no hay un plan. El famoso hospital del cual el presidente habló, esa es una fachada nada más. Son las paredes, Cisco, donde se hacían las ferias internacionales cada año, que lo que se hizo simplemente pintar paredes, instalar la cuestión eléctrica, instalar máquinas, instalar camas, ¿ah? Pero aún esas camas han sido ¿Sobrevaluadas? sacadas de otros hospitales, en el cual, o sea, las camas que le llevaron al hospital nuevo, que se puede, el hospital que él habló que de primer mundo, que es totalmente falso, es televisivos, ¿verdad? Terrible la situación, compañero, es completamente distinto a a la opinión que tienen algunas personas sobre ese presidente. Es terrible, es Claro. prácticamente un asaltante en el Palacio de Gobierno.
No, claro. En esta coyuntura, ante toda esa ola de actos inmorales que ha tenido el presidente, todo el gobierno, ¿no? En general, este, ¿cuál ha sido la respuesta de organizaciones de izquierda, progresistas, de sindicatos, ¿no? Mire, prácticamente en enero, perdón, el 9 de febrero nosotros, Bukele prácticamente se toma la Asamblea Legislativa Mm, militarmente, y los cerca. diputados del FMLN pues son perseguidos por la Fuerza Armada del presidente Bukele, en el cual, pues de ahí ya nosotros ya veíamos esas ínfulas de dictador, en el cual consideramos que las organizaciones, llamemos organizaciones sociales, organizaciones sindicales, pues las que conocemos el panorama, no podemos dar apoyo a un gobierno como el que en este momento tenemos. El 12 de junio, él llama, hace el llamado y llama, pero a algunos sindicatos que son manejados por ellos, y convocan. Pero en esa actividad, ¿cuántas personas nomás que llegaron? Si me atrevo a decir unos 40 o 50 personas. Y él sale hablando, me he reunido con el movimiento sindical. Eso es falso, porque aparte de esto, los líderes que en ese momento se reunieron con él, bueno, son unos líderes que tienen un pasado muy oscuro y que los conocemos, ¿verdad? Y que no van a andar tras de un partido si no hay algo bajo la mesa para ellos. Bueno, son conocidos y pasados que tienen con la justicia salvadoreña. Muchos han sido procesados por algunos delitos que cometieron, de esos líderes que supuestamente le estaban dando el apoyo, en este caso a este gobierno. Es decir, prácticamente hoy, en la actualidad, yo puedo decir, el presidente Bukele prácticamente se está quedando solo, porque no escucha. Yo creo que, pero ni su gabinete escucha. Él hace lo que se le dé la gana y respeta a los demás poderes. Y claro, es algo que repercute ante el pueblo salvadoreño, porque ¿quiénes son los más afectados en este momento del mal manejo de esta crisis? Bueno, las personas de tercera edad, las mujeres, los niños, sobre todo aquellos que viven en situación de población, que es un sector bastante grande en nuestro país. Las micros, las pequeñas y medianas empresas están saliendo afectadas también con esta mal política que está ejerciendo este presidente. Y creo que quiero mencionar algo muy importante, que creo Sí. que es importante que los demás países lo conozcan, para las organizaciones sindicales que no acompañamos estas políticas mal ejercidas por este gobierno. Desde que el gobierno entra, muchas organizaciones hemos sido perseguidas y violentando así la libertad de organización que tienen los trabajadores. Por ejemplo, Festrajusal, y me atrevo a decir que son más de 100 organizaciones, no nos quieren inscribir a nuestros sindicatos. Porque saben de que somos organizaciones con que tenemos nuestros propios criterios y que no vamos a decir sí, señor presidente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que la comunidad internacional maneje de que el movimiento sindical está siendo perseguido también por este gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, no nos quieren inscribir en la directiva. Y si las inscriben, se están tardando hasta 10 meses para dar las credenciales. ¿Qué significa? Que ya 2 meses nos queda de vigencia para elegir la próxima asamblea
de cada sindicato, Se le ¿verdad? reduce Y así, la acción, se le reduce hablemos de el las, tiempo de acción a los sindicatos. correcto, correcto. Cuando hablamos de las elecciones de la junta directiva de cada sindicato es un año. Cada año estamos renovando credenciales. Entonces, el problema que tenemos en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo es que no quieren inscribir las juntas directivas. Claro, los sindicatos, estos 10 sindicalistas con los que él se reúne, sí, hasta 15 días se tardan para darle la personería jurídica de un sindicato. Entonces, para nosotros, aparte de dictador, pues para nosotros es el gobierno de El Salvador, dirigido por Bukele, es el principal violador de las libertades de los sindicatos. Porque ni la empresa privada nos está despidiendo a los trabajadores. Sin embargo, Bukele no está inscribiendo las juntas directivas. Y para nosotros es una violación que costó mucho. Hubo derramamiento de sangre para que nosotros tuviéramos ese derecho amparado en Código de Trabajo, Constitución de la República y convenios internacionales. Yo ya anteriormente contaba la historia del papel que ha venido jugando las organizaciones en este país. Claro, cada derecho sindical, cada conquista de los derechos de los trabajadores siempre ha costado sangre, sudor y lágrimas. Es terrible que ese presidente esté recortando esos derechos, esté mermando el tiempo de acción de cada, bueno, el tiempo legal de cada acción, porque una vez elegidos ustedes continúan trabajando, pero yo me imagino que esto acarrea problemas legales, ¿no? Al no estar con No, un por reconocimiento, supuesto. la empresa puede decir que las reuniones, el, los, el plazo sindical de las licencias sindicales no se aplican, generar despidos, entorpecer. De todas maneras, No, una táctica para perjudicar a los sindicatos, a los compañeros y compañeras sindicalizadas. claro, claro, Eh, así es. Ahora, pero por lo que nos dice también, puedo notar que hay un fortalecimiento de los sindicatos a través, como respuesta a este golpe, ¿no? Yo creo que sí. Pues yo creo que en ver tantas violaciones, digamos, a los derechos constitucionales y humanos, de corrupción, incompetencia perversa por parte de este gobierno del presidente Bukele, creo que muchos salvadoreños, a pesar que podría representar, digamos, muchos pensaron que este cambio de gobierno pues iba a representar un cambio en, que superara, digamos, la polarización y sacara al país de su estancamiento histórico, pero que hoy muchos están pidiendo perdón porque dicen nos equivocamos y le dicen a él en redes sociales, le dicen Bukele está, yo di mi voto por vos, pero realmente nunca nos imaginamos a qué nos ibas a llevar. Y le digo, yo siento de que prácticamente El Salvador y así estamos al borde del colapso, así lo digo. Estamos al borde del colapso en el sentido de que las bases políticas necesarias están dadas ya prácticamente. Bukele ha agotado su apoyo popular en el cual nunca fue tan vasto como quiso hacer creer a la población. Pues la incompetencia e incapacidad de articular una visión de país o articular un pensamiento coherente. Y Pero para que no se pierda su intervención, ya, ahora sí. okay. Nos decía, compañero, sobre esta crisis que se está agudizando en El Salvador. Sí, le decía de que definitivamente para nosotros tal y lo digo porque muchas personas lo vemos de esa manera, creemos que el país un año más no aguanta, así como estamos en este momento. Prácticamente Bukele ha agotado el apoyo popular, en el cual nunca fue tan vasto como lo tiene en este momento. Es un individuo aislado internacionalmente, es mal visto por los organismos internacionales y la prensa internacional también. Yo creo que usted maneja eso, que en Estados Unidos muchas medios de comunicación lo han denunciado, ¿verdad? Y pues
prácticamente en este trayecto que ha traído la pandemia, ha perjudicado a miles de familias que en este momento no tienen ni qué comer. Muchas familias salen con su bandera blanca a pedir comida porque no tienen qué comer. Él le da publicidad a los $300 cuando apenas empezaba esta pandemia, en el cual no fue entregado como él lo hizo saber en un inicio. Fue entregado simplemente a aquellas personas que son de nuevas ideas. Igual el paquete, da un paquete, digamos que una familia de 4 personas no van a sobrevivir, pues. Es así como creo que en este momento nosotros estamos al borde de un colapso, y vuelvo a repetir, un año más este país no lo aguanta. Y en ese sentido, las clases, es bien importante señalar esto, que las clases populares están en una situación de zozobra, y se avecina el día en que su desesperación sea tan grande y se convierta, pues, en una rebeldía total, donde creo de que eso es lo que nos espera a futuro. Yo creo que así como vamos, tenemos la experiencia de que traemos de una guerra civil, ¿verdad? El por qué el pueblo se levantaba, así mismo consideramos que va a haber un levantamiento de la sociedad civil, cuando ahorita ya estamos llegando a eso. Ya la gente ya no haya que hacer, ¿verdad? Porque estamos ante un gobierno que no vemos que él vaya a despegar y que sea para bien de nuestro El Salvador. Compañero, una pregunta. En el anterior gobierno del compañero Sánchez Serén, hubo una mesa de diálogo, hubo unos acuerdos con los maras. Actualmente, ¿cómo se encuentra esa tensión o esa relación entre el gobierno y maras? Pues yo creo de que este gobierno algún acuerdo tendrá, porque si bien es cierto, han desaparecido los asesinatos, pero los secuestros ahí están. En secuestros ha incrementado y esa gente no aparece. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir en cuanto me imagino que algún acuerdo tendrá. Ya, compañero. Y, díganos, bueno, nos dice que hay una oposición, hay un fuerte descontento popular en cuanto a las medidas que han tomado el presidente últimamente, que tiene tensiones, no respeta incluso a los ministros que él mismo ha designado, mucho peor Correcto. con la Asamblea Legislativa, la cual fue cercada por militares en inicios del año. ¿En qué cree que descansa, digamos, la confianza o la estabilidad que él pueda tener en las Fuerzas Armadas, en el sector empresarial? ¿A qué atribuiría usted la estabilidad que él tiene, digamos, que el gobierno tiene? Bueno, quizás en primer lugar, bueno, él dice que alguna alianza y que él se siente un poco estable es de que está se reúne con los empresarios más millonarios de este país, Morray Mesa, Roberto Crit, etcétera. Pero que dentro de ese grupito, que serán unos 5 los más millonarios de este país, empresarios, yo creo que en el fondo no creo que confíen ciegamente en Bukele, por la misma razón, por la misma forma como es él. Y lo otro, que yo creo que él se siente quizás un poco fuerte porque tiene a los militares, tiene a la Policía Nacional Civil, que creo que esos son los que le dan quizás un poco de robusteza, según él, pero mediante estas instituciones haya un incumplimiento por parte de estas instituciones, digamos, yo creo que por ahí puede haber un rompimiento, o puede haber un descontento por parte de los militares o por parte de la Policía Nacional Civil. Porque, pues, en días anteriores, bueno,
los militares se quejaron, ¿verdad? De que les estaban obligando a llevar por patrulla a 2 personas por patrulla y meterlo a los centros de contención. Y incluso el que no lo llevara, pues estos eran maltratados. Entonces yo sí creo de que la robusteza de él, pienso yo, que es el que él sabe que tiene a los militares, tiene la Policía Nacional Civil, pero mediante haya un incumplimiento, que más creo, un 60% que lo puede haber, ahí creo que puede haber un rompimiento y Bukele, pues se va a sentir solo. Prácticamente Bukele en este momento se siente solo y que va al borde del colapso prácticamente, donde la ciudadanía está exigiendo que le den golpe de Estado a Bukele por todas las maniobras que ha hecho y que van en contra de perjudicar los derechos humanos de la población en sí. Bueno, compañero, esperamos que de llegar a un punto de quiebre, la situación no se incline mucho más hacia la derecha, un sector quizá peor, más fascista que de lo que pueda mostrar Bukele, sino sea la organización popular la que vaya ganando terreno y pueda imponer sus intereses, los intereses del pueblo. Tenemos Pues fíjese que tenemos sí. unos comentarios acá para preguntarle. Envían saludos a la compañera, saludos compañera Sonia, gracias por su exposición para contarnos la realidad de El Salvador. Otro mensaje dice, saludos y agradecimientos a la compañera Sonia por su testimonio, en nombre de su pueblo y de la memoria de Farabundo Martí y el poeta heroico Roque Daltón. Hay otro, abrazos a la distancia, compañera Sonia, gracias por esclarecernos el panorama de El Salvador. Saludos a todo el pueblo luchador en este contexto difícil. Acá nos escribe Micaela Sagaceta, dice, desde Canarias, España. Saludos y es preciso dar más información sobre el gobierno de Bukele porque se conoce poco. Muchas gracias por la información. Acá hay otro más. Gracias por su exposición, compañera Sonia, y por la denuncia enérgica que hace de la persecución a los dirigentes populares en su país. Con la unidad de nuestros pueblos venceremos. Y un comentario más aquí dice, saludos compañera Sonia, un abrazo al pueblo de Farabundo Martí y de tantas salvadoreñas y salvadoreños que sueñan y trabajan por un mundo justo. Compañera, ¿qué perspectivas ve de aquí a futuro? Bueno, nos ha dicho que la crisis se está agudizando más, el descontento popular crece y parece que no tiene no tiene sectores populares que lo apoyen, ¿no? Como suele suceder con gobiernos de derecha, ¿no? Que tienen, por ejemplo, Bolsonaro, por ejemplo, tiene iglesias evangélicas que son su músculo, ¿no? Claro. Por lo que nos dice El Salvador, no hay una masa popular que esté detrás, convencida quizá por prebendas, por cualquier motivo, pero no tiene ese apoyo. Eh, ¿Qué perspectivas más tiene de aquí a futuro también en cuanto al tema de salud? Esperamos que no se den, que las cifras de contagio y muertes no se disparen, pero ¿cómo ve también ese aspecto, ese tema? Sí, bueno, tiene como esperaría que en otros países también aprovechen esta coyuntura para que las izquierdas a nivel mundial, y claro, decirlo acá, desde acá, esa es mi perspectiva como salvadoreña que soy, yo esperaría que el FMLN se robustezca con este momento que estamos viviendo de esta crisis. Creo que si las izquierdas a nivel mundial saben utilizar quizás este momento de crisis que estamos viviendo, pueden llegar a robustecerse. Porque si de esta pandemia se vuelve a robustecer, llamémosle el gran capital o el modelo neoliberal, yo creo que estaríamos fregados. Pero yo sí, quizás dejar esa iniciativa de que los gobiernos o los partidos de izquierda, como dicen, se pongan las pilas en este momento, sea aprovechado, porque yo sí creo, si hablo aquí de mi país, yo creo que la izquierda
tiene esa gracia, esa razón de ser, de poder poder unir al movimiento sindical. Y aquí yo no estoy hablando que yo soy, digamos, una persona afiliada al partido. No. Simplemente, siempre lo he dicho, yo como representante de la clase trabajadora, mi pensamiento es de izquierda. ¿Por qué? Porque soy la que vivo peleando y luchando por reivindicación de la clase trabajadora. Y los trabajadores, pues somos los que vendemos nuestra por naturaleza. Y creo que si los partidos de izquierda son listos y saben aprovechar esta coyuntura, yo creo que sí, las izquierdas pueden robustecerse a nivel mundial. Y luego, ¿qué espero yo, digamos, a futuro de esta situación? Bueno, aquí en nuestro país prácticamente yo creo que sí, ya se empezaron a abrir, digamos, algunas empresas, no con un 40%, digamos, de trabajadores, pero no tenemos transporte colectivo y eso es algo que nos afecta. Ahora bien, creo de que, vuelvo a repetir, que este gobierno no tiene un plan. En este gobierno nosotros estamos con el COVID. Bueno, están muriendo en nuestras comunidades, en los hospitales ya no los están recibiendo porque están saturados los hospitales. Si el compañero llega con síntomas del COVID, lo mandan para la casa, porque aquí ya los hospitales ya no dan abasto. Y en ese sentido yo sí creo los datos que el gobierno está dando son totalmente falsos. Aquí yo creo que ya vamos infectados casi 10,000 personas, cuando los datos que él da en televisión es falso. Los fallecidos, ellos ahí sacan que un número bien reducido, pero los fallecidos ya van como 700 fallecidos aquí en nuestro país. Eso no lo están dando. En el cual yo creo de que cada gobierno debe ser muy responsable con hablar la verdad en este momento que estamos viviendo, que es bien crítico, ¿verdad? Pero que aquí estamos más fregados porque para lograr eso, no sé qué es lo que tiene que pasar. Aquí le digo, lo que sí nosotros estamos viendo que aquí va a haber un levantamiento del pueblo, porque si las políticas ejercidas por este gobierno cada día empeoran, pero no empeoran, dañando a los intereses del pueblo salvadoreño, de la mayoría de salvadoreños. Compañera, es una situación similar al que nos han contado otros compañeros de Centroamérica, tales como de República Dominicana, de Guatemala, de Belice incluso. Compañero, una última pregunta. Ya que se ha mencionado también al gran compañero Farabundo Martín, él tenía un horizonte de unidad centroamericana. Actualmente se mantiene ese ideal de unidad, hay coordinaciones entre organizaciones de izquierda de distintos países en pos de una articulación mayor para que, de ser en el mejor de los casos, una coordinación ante esta coyuntura de parte de organizaciones de izquierda, de organizaciones políticas, sindicales, que estén viendo el tema de una unidad centroamericana? Pues tengo entendido que Venezuela es un país que ha hecho muchos seminarios creando una unidad a nivel de muchos países. No sé si usted tiene conocimiento, pero sí se han hecho muchos seminarios. Distintos pueblos a los grandes capitales que son los que extraen los recursos naturales y empobrecen a cada país. Eso también nos contaba eso también los compañeros africanos en una anterior entrevista, el compañero de Mali nos contaba que en África también tienen ese ideal de una unidad, ¿no? No de repente de una forma definida aún, pero están en coordinación. Esos esfuerzos son loables Sí, y hay que procurar multiplicarlos. Sí, yo sí creo, inclusive me atrevo a decir, compañero, de que este medio que usted está creando a través de sintonizarnos, ¿verdad? A través de Zoom, ¿verdad? Yo creo que es muy importante
que se genera esa unidad, ¿verdad? Nos conectamos con diferentes representantes de otros países, pero que creo que esto tiene que ir más allá, ¿verdad? Crear, ¿por qué? Porque nos viene el periodo post pandemia. Sí, ¿Qué va a pasar? Yo creo que es un momento crucial así es. para que las izquierdas retomen esto y creen un mecanismo de organizarnos mundialmente y de que de ahí salgan políticas que vayan encaminadas a favorecer a nuestros pueblos, cada país. De acuerdo, compañera, completamente de acuerdo. Hay que forjar más espacios de diálogo, de intercambio de Claro, ideas y todo en pro de mejorar las luchas, de elevar el nivel de las luchas y la concientización de todos los pueblos del mundo. Compañera Sonia, muchas gracias por esa entrevista. Bueno, nos dijo que había el tiempo no era muy amplio, pero esperamos poder contar con usted en otra oportunidad, sino también poder extender la invitación también de otros compañeros que puedan contar con su presencia y claro, continuar claro que sí. estos espacios, esta organización, esta articulación de compañeros y compañeras. Perfecto. Sus palabras Muchas finales, gracias. compañeras. Bueno, agradecer especialmente a usted por que formemos parte de estas entrevistas y poder dar a conocer nuestro planteamiento a nivel de diferentes países. Y creo que es la forma como nos podemos enriquecer, como podemos pues hacernos más fuertes a medida que nosotros damos a conocer de la realidad que nosotros estamos viviendo en cada país, ¿verdad? Pues y vuelvo a repetir, pues un abrazo fraterno a cada uno. Especialmente a poderes económicos ajenos al pueblo salvadoreño. De esta Claro, forma terminamos la presente entrevista. Nuestra siguiente entrevista, la número 27, va a ser el día viernes 3 de julio a las 2 de la tarde con el compañero Alejandro Cao de Venos. Él es presidente de la Asociación de Amistad con Corea y bueno, él es delegado oficial del gobierno de la República Popular Democrática de Corea para Occidente. Tenemos su presencia y bueno, de esta forma cerramos la presente entrevista. Compañera, buenas noches. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.